a hablar esta vez sobre esta tecnología que os ha presentado Clara, IBC App. Ya vamos por la versión 4.0, la que corresponde a 2017, que es una herramienta más, un conjunto metodológico para ayudarnos en las actualizaciones de versión tanto de Dynamics CRM como de Navision, de Dynamics NAV. Bueno, yo lo he titulado así, ¿no? De cómo abordar la actualización de Microsoft Dynamics NV y CRM sin morir en el intento, porque como decía Clara, pues estos proyectos suelen suscitar muchísima inquietud, ¿no? Porque bueno, pues llevamos tiempo trabajando con el sistema de gestión o con nuestro CRM y lógicamente pues lo tenemos muy asimilado y es lógico pues que tengamos ciertas reticencias a adoptar pues una nueva versión con una nueva funcionalidad, ¿no? Vamos a despejar un poquito el escenario y ver un poco en qué nos tenemos que fijar realmente. El escenario, un poco empujado por el fabricante y por las novedades tecnológicas, pues es de evolución continua. Aquí pues ocurre como en muchas otras en muchas otras facetas de la vida, ¿no? Disculpadme, no sé si podéis anular los micrófonos porque estoy oyendo ruido de fondo y resulta un poquito molesto. Muchas gracias. Como comentaba, el escenario es de evolución continua, tanto del producto como de las plataformas, del contexto de trabajo, de todo, ¿no? Hay una fuerte inversión de I+D+I por parte del fabricante, en este caso de Microsoft, lo cual tenemos que ver lógicamente como una ventaja de haber seleccionado este tipo de productos, ¿no? Y eso pues hace que cada vez las actualizaciones sean más frecuentes. Actualmente tenemos más o menos un ritmo de actualización de una por año, actualizaciones digamos mayores, tanto en Dynamics CRM como en Dynamics NV. Pero digamos que periódicamente se hacen actualizaciones menores, lo que antes se llamaban Service Pack y ahora se llaman Cumulative Updates, ¿no? Los Q famosos, pues prácticamente cada mes. De hecho, pues prácticamente eso, pues llevamos una cadencia de uno al mes más o menos. También hay otra característica y es que la comunidad de usuarios tanto de Dynamics CRM como de NAV sigue siendo creciente y estos usuarios cada vez demandan mayor funcionalidad, pero no solo mayor funcionalidad, sino mayores capacidades tecnológicas, lo que hace que las nuevas versiones tengan que adoptar esas tecnologías pues para poder integrarse, para poder ofrecer esos servicios y demás. O sea que ya no es una cuestión exclusivamente de funcionalidad, sino también de entorno tecnológico, ¿no? Por suerte, cada vez más los usuarios y las personas que deciden utilizar un sistema de gestión que ya es una tecnología muy madura y un sistema de CRM que aunque lleva menos tiempo entre nosotros pues también ya empieza a tener cierto grado de madurez, cada vez más están más dispuestos a adoptar un estándar funcional. Y esto es precisamente una de las características que más nos van a ayudar a la hora de abordar cambios de versión, ¿de acuerdo? Porque todas las adaptaciones, pues lógicamente, van a suponer un hándicap, algo que podemos solventar, pero que lógicamente pues van a incrementar el grado de dificultad de nuestras migraciones. Bueno, ¿qué factores vamos a considerar a la hora de decidir sobre un proceso de actualización versus un proceso de reimplantación desde cero, ¿no? Lo que comentaba Clara en la presentación. Pues sobre todo tenemos que fijarnos en que bueno pues todas las aplicaciones y utilidades informáticas los procesos, este tipo de procesos van a suscitar siempre pues muchas inquietudes, ¿no? A la natural reticencia digamos al cambio se unen pues inquietudes acerca del buen funcionamiento del sistema tras la actualización, al correcto traspaso de todos los datos al nuevo repositorio e incluso pues cuestionar pues las mejoras que realmente se puede aportar el nuevo cambio, ¿no? A la compañía. ¿Qué
temas entran en juego aquí? Pues sobre todo el grado de estandarización de la funcionalidad de partida. A menor grado de estandarización, mayor grado de complejidad para el cambio, sobre todo pues utilizando procedimientos tradicionales, no teniendo una metodología como la que ofrece IBCA para realizar estos cambios. El correcto desarrollo de las actualizaciones originales, siguiendo pues tanto las normas de estilo del fabricante como las recomendaciones de buenas prácticas en la programación de software, etcétera. Es otra de las cosas que influyen muy importante, con mucho peso. La bonanza de los datos de origen. Esto se refiere pues a que los datos estén libres de inconsistencias, de duplicidades y de errores que pudieran afectar de alguna manera a los procesos de traspaso. Las capacidades funcionales de la nueva versión con respecto a las personalizaciones diseñadas en su día. Es importante que, digamos, cuestionemos las adaptaciones que en su día realicemos frente a la adopción de la funcionalidad estándar que podamos tener disponibles en la nueva versión y que, bueno, pues lógicamente requerirán una adopción por nuestra parte, una gestión del cambio, pero implican lógicamente una ventaja, porque nos estamos aproximando a la forma de trabajo estándar y siempre eso resulta positivo. Bueno, hay que tener en cuenta que de un origen de datos, digamos, incorrecto, pues no es posible obtener un resultado óptimo. Es por esto precisamente que antes de abordar un proceso de actualización, pues resulta muy importante cuestionarse todos estos factores, y también pues prever la forma más adecuada de minorar el impacto de la nueva versión. En ocasiones incluso pues llegar a plantear una reimplantación completa en lugar de una reingeniería, digamos, en lugar de una actualización. Los sistemas de gestión que tienen muchísimas personalizaciones pues suponen siempre un hándicap para la actualización de versión y produce pues ese efecto, digamos, indeseado de implantación cautiva de sus propias especificidades, lo que implica pues no solo una desactualización tecnológica, sino lo que es muchas veces más importante, que es pues una remora en el resto de sistemas, del contexto, y lógicamente pues eso es un obstáculo que puede comprometer pues el horizonte de evolución de la empresa. Por lo tanto, pues un proceso de actualización ha de comenzar por este análisis, para analizar estos factores, y es ahí donde comienza precisamente la metodología de IBCA. Nosotros muchas veces la realización de esta auditoría de objetos, de esta metodología que os vamos a presentar, nos ayuda precisamente a tomar esa decisión, a decir, oye, pues estamos en un escenario óptimo para plantear una actualización de versión o no, o sería recomendable en este caso, vamos a realizar una reimplantación, pues teniendo en cuenta las adaptaciones más troncales, teniendo en cuenta, lógicamente, la migración de los datos y haciendo una correcta gestión del cambio con nuestros usuarios. Esto último que he comentado, lo de la gestión del cambio, cada vez se tiene más en cuenta. Es preferible, francamente, invertir en gestión del cambio, en que nuestros usuarios se adapten y adopten funcionalidades estándares, antes que invertir en exceso en las adaptaciones. Lógicamente, las herramientas, tanto Dynamics CRM como Dynamics NV, son muy flexibles, permiten adaptaciones y tenemos que verlas como una ventaja, pero siempre y cuando esas adaptaciones se justifiquen siempre como un aporte de valor. Un aporte de valor como pues una diferenciación de mi empresa respecto a la competencia, o de mi producto respecto a los productos similares que se puedan encontrar, o de mis servicios, o también como una ventaja respecto a la fidelización de mis clientes, En definitiva, que nada que no sea ninguna adaptación que no sea, digamos, valorada desde ese prisma, pues debería de ser tenida en cuenta, porque probablemente obedezca pues a una costumbre de uso, a una comodidad, entre comillas, pero igual que nos adaptamos en su día pues a las versiones que estamos utilizando, nos podemos adaptar a las nuevas sin ningún problema,
¿vale? O sea que realmente ese análisis que va un poquito más allá de lo técnico, de lo tecnológico, pues es importante de tener en cuenta. Bueno, si ya hemos realizado esa, digamos, reflexión y ya hemos decidido abordar un proceso de actualización, pues seguramente nos vamos a encontrar con un escenario un poco negativo, ¿vale? Porque vamos a ver que bueno, pues hay una serie de problemas que son prácticamente inherentes a las actualizaciones de versión, a no ser que hayamos hecho muy bien la implantación, ¿no? Y que la implantación de partida haya sido pues de 5 estrellas, ¿no? Pero por regla general nos vamos a encontrar pues con ausencia parcial o total de documentación, especialmente sobre las adaptaciones realizadas, procesos de actualización tradicionales que suponen un hándicap para la implantación para la implantación con un alto grado de personalización, procesos de actualización que requieren muchas veces a técnicos cualificados para realizar tareas complejas y repetitivas, procesos largos, muy monótonos, muy dedicados en tiempo y muy delicados en forma, en los que es fácil pues cometer errores, son procesos muy repetitivos y con tiempos de paro de la explotación, con lo cual pues eso también es un problema, falta de metodología de trabajo, recursos presupuestos, quiero decir, muy elevados y poco atractivos, y muchas veces pues todo esto deja secuelas de funcionamiento incorrecto en partes del aplicativo, ¿no? Incluso pues llegando a la pérdida de datos o inconsistencia de los mismos. En conclusión, pues resultados poco satisfactorios para los objetivos que nos hubiéramos marcado en una primera instancia, ¿no? A partir de aquí, pues, ¿qué es lo que aportamos nosotros? Pues una serie de tecnologías que no quisiera descender mucho al apartado técnico, pero que sí que me gustaría mencionaros, ¿no? Fundamentalmente aportamos, pues, digamos que mejoras en todos los procesos repetitivos, en todas las secuencias repetitivas de revisión de código, secuencias repetitivas de actualización del código en la nueva versión, etcétera. Todo aquello que se pudiera automatizar en el proceso, pues hemos intentado incorporarlo en esta herramienta de IBCAP, con lo cual pues digamos que los técnicos trabajan de una forma más racional en un proceso de este tipo. Ideamos la creación o sea, nuestro objetivo, por lo tanto, era minorar este número de líneas de código a revisar, ¿no? Y para ello, pues, ideamos un repositorio, la creación de un repositorio de exclusiones para que IBCAP pues no propusiera revisar líneas de código innecesariamente. Y digamos, repositorio de exclusiones está actualizado para las versiones recientes, para Dynamics NAV 2017 o para CRM, las últimas versiones de CRM, etcétera, ¿de acuerdo? Estas exclusiones se aplican tanto a las propiedades de los objetos como a los campos, a las sentencias de código CAL y incluso a los contenidos de los comentarios. El repositorio pues también es susceptible de ir, digamos, retroalimentándose sobre la marcha con nuevas reglas de exclusión, con lo cual pues cuantas más migraciones vamos haciendo con él, pues más reglas tenemos en el repositorio y menos líneas de código, o sea, podemos excluir más líneas de código de la revisión. Eso es algo muy importante. También hemos diseñado un procedimiento, digamos, pues paramétrico de prioridades, que señala el código que debe prevalecer en cada caso, en cada versión, si el de la actual versión o de la versión nueva. Y también y también este sistema paramétrico también está actualizado para 2016. El sistema es capaz también de detectar la renumeración de los objetos y sus equivalentes, cosa que pues habitualmente en los diseños tradicionales pues se hacía mucho de renumerar objetos y luego claro eso pues podía hacer que se perdiera la traza con el objeto equivalente en la nueva versión y ahora pues gracias a esta herramienta pues podemos seguir
teniendo el objeto equivalente en la nueva versión y así pues no detectarlo como si fuera uno nuevo, cuando realmente no lo es. En fin, en general una serie de ventajas que tampoco vamos a entrar en detalle a analizar, pero lo que hace es que optimicemos todo el proceso, ¿vale? Y que haya pues una metodología para realizarlo. Se apoya también en tecnologías de PowerShell para realizar todo esto, con lo cual estamos pues alineados también con las herramientas, con las últimas herramientas de Microsoft al respecto y A ver si... se actualiza realmente desde cualquier versión, es decir, este sistema puede tomar como versión de origen cualquier versión, la que vosotros tengáis. ¿De acuerdo? Lógicamente, cuanto más reciente, pues mejor. Pero también versiones antiguas como la 370 o 4.0 o 5.0, pues podemos hacer una actualización de versión sin ningún problema. Por supuesto, todo esto responde a las mejores prácticas para los procesos de actualización de versiones que nos refiere Microsoft en este enlace que os dejo aquí también para si lo queréis consultar, ¿vale? Bueno, esto desde el punto de vista técnico y común tanto a CRM como a Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Pero sí que hay aparte, ya si nos centramos en los sistemas de gestión, en concreto en Microsoft Dynamics NAV, pues hay una serie de cuestiones adicionales a tener en cuenta que son muy importantes, tanto antes de la actualización como al finalizar los procesos de actualización. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante para obtener un resultado óptimo. Antes de actualizar, pues el tema de los informes. Seguramente ya sabéis que las nuevas versiones, uno de los objetos, me estoy centrando ahora en Dynamics NAV, como pone en la diapositiva. Vamos a dejar un poquito al margen ahora CRM de momento. Uno de los principales objetos que ha modificado, son los informes. Los informes han cambiado por completo de estilo, ¿vale? Y entonces hay que hacer una serie de operaciones con ellos para identificar aquellos que realmente son importantes para nosotros y aquellos que realmente explotamos. Y eso sería antes de la actualización. Y después de la actualización, el tema de la transformación de los formularios al nuevo objeto tipo page, las pages, ¿de acuerdo? Las páginas. Este objeto sustituye al formulario tradicional. Por supuesto, todos los formularios del estándar tienen su page correspondiente, su página correspondiente, ¿de acuerdo? Pero todas las formularios nuevos que hayamos podido crear, más todas las modificaciones en los formularios existentes, hay que trasladarlas a estas páginas. Lógicamente, la transformación automática de estas páginas nos ofrece un resultado, pero un resultado que después podemos enriquecer, ¿vale? Y es lo que os voy a comentar a continuación. Bueno, en cuanto a los informes, que era la primera parte que os comentaba, antes de empezar con la migración, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar esos informes en la nueva versión es que existen otras formas de explotar la información que hasta ahora pues o bien no existían en nuestras versiones o bien existían pero de una forma muy limitada, ¿no? Entre ellas pues todo el tema de consultas o queries, todo el tema de informes, todo el tema de gráficos, todo el tema de dimensiones y esquemas que ha mejorado mucho y todo lo que tiene que ver con una herramienta que se denomina Document Word para los informes, informes basados en documentos, podríamos traducirlo de Word, que incorpora también la nueva versión, ¿vale? Todo esto va a hacer que nuestra dependencia de los informes como única fuente de analizar la información pues sea muchísimo menor y por lo tanto nos permita cuestionarnos muchos de los informes que ahora tenemos desarrollados en las versiones actuales, porque no teníamos otra forma de actualizar, ¿me explico? O sea, no es que lo hiciéramos mal entonces, es que pues, utilizábamos las herramientas que teníamos en ese momento, sin más. Hay muchísimos informes. Normalmente nosotros nos encontramos en todos los objetos que tenemos que analizar para actualizar de versión que nos traéis, pues nos encontramos muchísimos informes. Y la mayoría de ellos son repetitivos
o bien no se utilizan, se utilizaron en su momento, pero ya no se utilizan, y es importante pues hacer un traqueo a través de una herramienta de un tracking que nos va a indicar exactamente cuáles son los informes que utilicéis y centrarnos en esos, en los que se utilizan de verdad y en los que suponen una ventaja competitiva. Y aún así esos informes pueden ser diseñados de una forma diferente, más eficiente y más, digamos, dinámica en la nueva versión, ¿vale? Vamos a ver un poquito estas herramientas que nos ofrecen para que os hagáis una idea de que lo que os digo es cierto, que realmente los informes son importantes, pero hay otras formas de analizar la información en las nuevas versiones. Lo primero son estas capacidades de consulta por pantalla que os comentaba. Desde cualquier, y esto ves es una página, lo que tenéis abajo es una página de tipo lista, lo que sería un formulario de tipo lista en las versiones anteriores. Pues desde cualquier formulario de estos de la aplicación nosotros podemos hacer, podemos seleccionar como hasta ahora las columnas, los filtros y todo esto exactamente igual que hasta ahora, pero podemos guardar eso como una consulta, para que ya no tengamos que volver a seleccionar columnas, ni seleccionar filtros, ni hacer ningún tipo de ordenación ni nada, sino que directamente pues la dejamos grabada y ya tenemos esa consulta, ¿vale? Además de eso, la podemos exportar a Excel, pero exportar a Excel no de una forma, de copiar y pegar, sino de forma vinculada con el origen. De tal forma que en Excel yo puedo plantearme pues otro tipo de filtrado, otro tipo de información gráfica, otro tipo de análisis del contenido de esa información y vamos a tener siempre una herramienta dentro de la barra de herramientas de Excel para actualizar la información desde Excel al origen de datos, ¿vale? Es decir que, perdón, al revés, desde el origen de datos hacia Excel, quiero decir. De forma que puedo alimentar esa hoja Excel con los datos de Navision en cualquier momento, actualizar. Por lo tanto, pues esto se convierte, por así decirlo, en un pequeño informe que podemos explotar sin necesidad de tener un informe preestablecido para él, ¿vale? Con lo cual, pues estas consultas pues me dan muchísima, digamos, muchísimo juego a la hora de analizar la información sin necesidad de utilizar informes. Los informes en sí también tienen muchísimas mejoras. Bueno, se me ha olvidado decir en la pantalla anterior que las consultas también las puedo, también tienen su forma gráfica de ver, ¿vale? O sea, podemos ver las consultas en gráfico, en un gráfico en el que podemos meter todas las medidas que queramos y hasta dos ejes, dos dimensiones de gráfico. Con lo cual, sin necesidad incluso de sacar a Excel, pues también puedo explotar de forma gráfica la información de cualquier lista de Microsoft Dynamics NAV, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a los informes, pues como os estaba diciendo, podemos visualizar ya no solo tablas como en las versiones anteriores, sino queries, sino consultas previamente, es decir, conjuntos de datos que proceden de varias tablas y que ya los tenemos preseleccionados para realizar informes. Con lo cual, pues la potencialidad, la rapidez del informe y la dinamicidad, el dinamismo del informe en cuanto a la obtención del dato pues es mucho mayor que los informes tradicionales. Por eso la necesidad del rediseño de informes, ¿de acuerdo? Ordenar también por cualquier columna desde la vista previa, eso es muy importante, es decir que yo tengo el informe todavía en vista previa en la pantalla y puedo decidir por qué columna quiero que me lo ordene antes de imprimirlo. Expandir o colapsar datos agregados, es decir, verlo con más detalle o verlo de forma resumida, por así decirlo, ¿de acuerdo? Navegar incluso al detalle, esa navegación puede ser bien a través de una pantalla, bien a través de una page, ¿no? O bien a través de otro informe. Puedo incluir información gráfica, como veis en algún ejemplito que hay por aquí metido pequeño en el informe. Y puedo imprimir y guardar en diferentes formatos, en PDF, en doc y en XLS en formato de Excel, con lo cual ese informe también lo tengo disponible para poder explotarlo o seguir explotándolo después en Excel.
y añadirle la información que yo quiero, vincularlo con otras cosas, etcétera. O sea, como veis, el enriquecimiento pues también es muy grande en el tema de informes. Enviar por email también, ¿vale? Puedo hacerlo. Y por supuesto, pues todos los informes, eso ya era así en las versiones anteriores, son personalizables con unas herramientas de diseño, pero es que ahora esas herramientas de diseño son estándares, sobre todo en cuanto a lo que es las secciones del informe, pues pasan a ser layouts de Visual Studio en RDLC y por lo tanto pues son mucho más, digamos que mucho más entendibles, ¿no? por el usuario final. Bueno, otra de las cuestiones importantes son los gráficos. Ya hemos nombrado que los gráficos pueden estar presentes en los informes y en las consultas. También pueden estar presentes en los propios menús, como a modo de indicadores de gestión, en lo que se llaman en las nuevas versiones el Role Center. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un montón de información gráfica que en las versiones anteriores no teníamos, tanto en los menús, que es el Role Center, como en las que son los formularios antiguos, como en los informes, ¿de acuerdo? Los reports. Además, esos informes son personalizables. Hay una herramienta que nos permite al usuario final, con derechos para ello, pues le permite modificar cualquier cualquier gráfico de los que están ya incluidos en el estándar y generar gráficos nuevos, tanto de tablas como de queries, de consultas, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues es también otra ventaja a la hora de analizar la información. Y también los informes son navegables, es decir, cualquier segmento los gráficos, quiero decir, cualquier segmento del gráfico, pues podemos dar doble clic y hacer que se desplieguen los datos que está representando en ese agregado. Por lo tanto, pues esto también es una herramienta de explotación de la información que tenemos en la nueva versión y que hacen que los informes no sean tan necesarios, ¿de acuerdo? Hay un generador gráficos, como os decía, pues para tablas y para queries. Otro tema que ha mejorado, aunque muchos de vosotros ya los tendréis en las versiones actuales, es el tema de dimensiones y esquemas, ¿de acuerdo? Lógicamente, seguimos teniendo un esquema de dimensiones y valores totalmente 100% configurable, en el que nosotros pues podemos elegir qué dimensiones analíticas vamos a utilizar y qué valores van a tener cada una de esas dimensiones analíticas, para luego pues asignarlas a cualquier magnitud económica y por lo tanto después pues poder filtrar por ellas, ¿no? Seguimos teniendo unas vistas de análisis parametrizables en las que podemos poner en fila y en columna los datos que nosotros deseemos con las dimensiones organizados por las dimensiones que nosotros queramos. Esa visualización la vamos a explotar también por una matriz de datos en pantalla y podemos vincular también con Excel. La vinculación con Excel me genera automáticamente una tabla dinámica, con lo cual a partir de ahí podemos seguir explotando en Excel esa vista y podemos realizar modificaciones en el propio Excel, porque me pasa tanto la vista como el conjunto de datos de la cual ha sacado esa vista, con lo cual yo puedo seguir operando en Excel y cambiar esa tabla dinámica de la forma tradicional que lo haríamos con cualquier otra Excel, ¿vale? Existen plantillas específicas, lógicamente, para todos los esquemas y la visualización pues se realiza mediante panoramas. Y algo novedoso, y es que podemos también generar gráficos a partir tanto de esquemas como de dimensiones, ¿vale? También hay una herramienta para generar estos gráficos, con lo cual pues están también enriqueciendo todo lo que tiene que ver con el reporting interno del propio sistema de gestión. Por último, en cuanto a herramientas, digamos, internas, pues el tema del Document Word, que la verdad es que es bastante interesante. Seguro que muchos de vosotros pues tenéis documentos de salida, informes, a fin de cuentas son informes, pero específicos de documentos de salida, es decir, por ejemplo, de facturas o de abonos o de albarán, pues específicos para determinados familias de productos o de servicios o para un determinado cliente o proveedor, etcétera, ¿no? Por exigencias de negocio, por lo que sea. Hasta ahora, pues para eso teníamos que hacer, digamos, versiones, ¿no? del propio informe de factura principal y, bueno, pues adaptarlo a las necesidades y llamarlo
a un otro informe en función de pues si se trataba de un grupo de clientes o de productos o de servicios específicos, ¿no? Bueno, pues ahora podemos basar todo esto en Excel. En Word. Yo desde Word puedo seleccionar cualquier informe que tenga ya realizado en el sistema en formato RDLC y puedo generarle tantas plantillas asociadas de Word a ese informe como yo quiera. Cuando asociamos una plantilla, lo que se hace realmente es abrir un documento con el formato, o sea, migra el formato del layout del informe, del diseño de las secciones del informe, lo migra a Word y también el conjunto de datos del cual está tirando ese informe. Con lo cual, trabajamos como si fuera una impresión combinada, para que nos entendamos. Y yo puedo modificar esa impresión combinada pues poniendo utilizando cualquier herramienta ya de Word. Colores, tamaños de letra, inserción de imágenes, de logotipos, de lo que yo quiera, ¿vale? Puedo modificar ese informe, puedo también incluir datos nuevos o quitar datos que no había, datos de la base de datos, de una forma muy sencilla, y guardar ese informe. Y además de eso, el sistema me permite seleccionar después el diseño que yo quiero para un determinado caso. O sea, cuando haga una factura para este cliente, utilizar este informe y no este otro. Y algo también bastante interesante, que es la secuencia de informes y de documentos a imprimir. Probablemente igual tenéis algún caso en el que pues cuando imprimís, por ejemplo, el pedido de venta, pues queréis imprimir también pues unas condiciones de entrega o un contrato de prestación de servicios o un documento de especificaciones técnicas de los productos que hay, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto de informes o un conjunto de documentos que se han de imprimir de una forma conjunta, ¿no? Pues para eso también tenemos lo que se llaman secuencias de informes que nos van a permitir no solo automatizar eso, sino que sea parametrizable, es decir, que el propio usuario lo pueda cambiar cuando sea necesario sin intervención de un programador. Como veis, todo el tema de informes, en definitiva, pues está mucho más trabajado en las versiones nuevas. Por lo tanto, no va a ser tan necesario importar todos los informes de las antiguas versiones. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En versiones anteriores, demasiado uso de informes. En versiones actuales, otras formas de explotación de la información. Con lo cual, pues la recomendación es seleccionar esos informes que realmente utilizamos, y para eso sí que os podemos ayudar pues con una serie de herramientas que nos van a detectar ese uso, ¿vale? Un pequeño log que podemos dejar instalado un tiempo en vuestras instalaciones, de forma que ese log, conforme se vayan abriendo informes, nos va a decir pues quién los abre, cuántas veces al día o cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes, y por lo tanto pues vamos a ver qué importancia real tienen esos informes para vosotros antes de decidir de pasarlos o no, porque es una de las cosas uno de los factores que más peso tienen en las partidas de presupuesto de la actualización de versiones, ¿vale? Luego os comentaba también el tema de la transformación de los formularios a páginas. Esto también es muy importante a tener en cuenta porque, claro, la actualización, como os he dicho, de la actualización de versión, las propias herramientas de upgrade pues ya tienen disponibles todos los formularios estándares convertidos a la correspondiente page, a la correspondiente página, ¿no? El nuevo objeto tipo página. Pero todas las modificaciones que hayamos hecho en formularios del estándar, más todos los formularios que hayamos construido nuevos, pues hay que migrarlos. Y para eso, pues nosotros tenemos también unas herramientas de transformación que nos van a ayudar. Pero lógicamente lo que van a hacer es una conversión plana, por así decirlo, del sistema. Luego hay que enriquecerlos, ¿vale? Y para enriquecerlos pues hay una serie de cuestiones que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, podemos organizar los campos en fichas desplegables. Al igual que antes teníamos pestañas, que solo podíamos ver una de las pestañitas, ¿no? Una de las solapitas, los tabs que se llamaban, pues ahora tenemos estas listas desplegables o estas fichas desplegables dentro de las Spaces, ¿vale? Que nos permiten tener tantas como queramos desplegadas, lo cual es mucho más operativo. Pero claro, para enriquecerlo, pues debemos de organizarlas de forma adecuada, ¿vale? Los campos en estas páginas. También podemos
También podemos realizar la clasificación de los campos en función de su importancia, algo muy interesante porque nos permite visualizar los datos que necesitemos para cada tarea. ¿Vale? Es decir, si de entrada solo necesito los datos básicos, pues solo voy a ver esos. Y cuando yo necesite ampliar esa información, pues voy a tener un botoncito abajo que me va a decir mostrar más campos y me va a mostrar los campos adicionales, ¿vale? También podemos incluso hacer que, aunque la ficha, como es este caso de aquí abajo, aunque la ficha esté, por ejemplo, esta ficha de pagos, está plegada, pero yo estoy viendo aquí los términos de pago, la forma de pago, los grupos contables de negocio, de producto, de lo que fuera, ¿de acuerdo? Es decir, tener información con una prioridad alta que aunque esté la ficha plegada, pues va a aparecer, ¿vale? Todo esto pues hace que el uso de la Page pues sea muchísimo más dinámica para el usuario y sea una herramienta pues mucho más interesante. Otras cosas que son importantes, pues el tema de los cuadros informativos. Esto ya existe de alguna manera, no es exactamente igual, pero de alguna manera en las versiones 5, creo, de 5 para adelante, pero pues ahora, como veis, se ha dinamizado muchísimo. Yo puedo tener cuadros informativos de resumen respecto de los datos que tengo a la izquierda. Por ejemplo, en este caso, pues de la ficha del cliente. Pero si esto fuera un pedido, pues bien datos de la cabecera relativos al cliente o de las líneas relativos al producto o a los servicios que estoy vendiendo. En cualquier caso, los cuadros de texto informativos, los fact boxes, me sirven para acceder a un montón de información. Pues por ejemplo aquí vemos pues pedidos pendientes, o sea, pedidos, facturas, devoluciones, abonos que yo he hecho y todos estos campitos en azul, los subrayados, son campos calculados. Ya sabéis que los campos calculados, pues pulso sobre ellos y me muestra el detalle. Con lo cual, pues eso me da una riqueza de acceder a la información de navegación pues también muy alta. Todos estos fastboxes también los puedo incluir adicionalmente los que yo necesite. Puedo rediseñarlos de una forma muy sencilla. Es una herramienta 100% de usuario final la que me permite hacer todas estas adaptaciones y por lo tanto pues optimizar más el uso de mis pages, de mis páginas, ¿de acuerdo? Las cintas de opciones, algo también muy interesante. Como veis, todas las herramientas que antes teníamos en los buttons y en los menú buttons, pues han pasado a la parte de arriba, como en cualquier otro producto de Microsoft, de acuerdo con las cintas de opciones, igual que en Office, igual que en Excel o que en Word o en cualquier otro. Todas estas cintas, de la misma manera, utilizando la misma filosofía que en el Excel o que en el Word, son personalizables y cada usuario las puede poner como él quiera, lógicamente, pues con los permisos necesarios para ello, ¿vale? Pero es muy sencillo, es igual de sencillo que hacerlo en Excel o en Word, lo mismo. Otra de las cosas importantes que podemos hacer, añadir elementos gráficos. Ya os he comentado que los gráficos pueden acompañarnos en cualquier page y en cualquier informe. Por lo tanto, pues todo ese enriquecimiento pues también puede ser interesante en un momento dado pues para ver determinados indicadores de gestión o cosas que nos llamen la atención de una manera pues más visual, ¿de acuerdo? En definitiva, pues todo un conjunto de mejoras que hacen pues que la experiencia del usuario sea pues mucho mejor, mucho más productiva y mucho mejor que con los formularios antiguos, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos ya a lo que sería digamos un poquito la metodología, para que veáis un poquito que todo responde a un proceso, digamos, estructurado. En cuanto a la metodología, muy importante tener en cuenta que son dos metodologías diferentes, aunque la herramienta que utilizamos por debajo es la misma y los procedimientos son los mismos, pero las metodologías son diferentes para lo que llamamos nosotros el NAP App, ¿vale? El IBC App, digamos, la actualización de versión para NAV, del que hacemos para CRM App. Lógicamente. Bueno, lógicamente vamos a tener, como en cualquier otro proyecto, pues una dirección de proyecto para el control, el seguimiento y la comunicación y una serie de fases importantes a tener en cuenta, desde la preparación, los procesos de transformación de la lógica de negocio, el traspaso de los datos, el rediseño al nuevo entorno de trabajo, todo esto que os he comentado de los formularios a Pages y los reports y demás, ¿de acuerdo? Los chequeos y el despliegue, por así decirlo,
lo que sería la implantación, ¿de acuerdo? Hay una serie de tareas que no vamos a entrar en detalle, pero que, bueno, van pues desde en la preparación, pues lógicamente necesitamos recoger los datos, hacer un análisis previo y una separación de los objetos, preparar el entorno de trabajo. Ahí es donde ya podemos decidir en ese momento, que esto es, digamos, en fase preventa, por así decirlo, ¿vale? Ahí es donde ya podemos decidir si vamos a aconsejar si vamos a una actualización o si vamos a una reimplantación, porque ya tenemos datos objetivos para ello, ¿vale? Con este análisis. O sea, no es algo que por intuición no pensamos que no, lo podemos justificar en base al análisis que hacemos previo, ¿no? Y luego ya sí que entraríamos, si ya decidimos hacerlo el proceso de actualización, pues entraríamos propiamente en lo que sería el proceso IVCA, ¿no? A través de la comparación de objetos, pues se realiza toda la revisión del código, de lo que sería la lógica de negocio, y se obtiene un destino que ya contiene el formato estándar más esas revisiones, ¿vale? Todo eso hay que hacer un traspaso de datos, que primero es de prueba, porque todo esto se hace, digamos, en el back office, en el laboratorio, por así decirlo. La explotación de vuestra instalación sigue en marcha, no se ha parado nada, ¿vale? Seguimos, digamos que es un proceso paralelo. Nosotros utilizamos un conjunto de datos de ejemplo y utilizamos toda la lógica de negocio. Lo único que sí que paramos es que no se hagan adaptaciones en ese periodo, lógicamente, porque si no esas adaptaciones no las tendríamos preparadas en estos datos de destino, ¿no? Es la única, digamos que la única salvedad. Si hay que hacer para aquellos que vengáis de un repositorio que se utilizaba hace bastante tiempo, que era el repositorio nativo de Navision, que era el CSIDE, ¿vale? Y si venís de ese tipo de bases de datos, pues hay que hacer también una actualización de SQL en ese momento, ¿no? Porque las actuales versiones únicamente se funciona con SQL. Si no es el caso, pues lógicamente este paso pues se obvia, ¿vale? Y a partir de ahí ya tenemos un entorno de pruebas, ¿vale? Con datos ya de los datos de prueba de una de vuestras empresas, por ejemplo, si tenéis varias, o de un conjunto de datos finitos de esa empresa, ¿no? A partir de ahí ya nosotros ejecutamos la transformación de los formularios y de los reports, hacemos los ajustes básicos a los menús principales y los incorporamos también al entorno de pruebas, con lo cual ya podemos desplegar la fase de chequeos, ¿de acuerdo? Hay previamente un chequeo técnico para comprobar que todo técnicamente funciona, que cuando le damos al botoncito pues sale el correspondiente menú, que funciona con vuestra licencia, muy importante, ¿vale? Para que no haya ningún problema de numeraciones de objetos fuera de rango y ese tipo de cosas que suelen pasar. Lógicamente, pues ahí se pueden producir también una serie de ajustes y hay un soporte al chequeo funcional. Entendemos que aquí sí que ya nos tenéis que ayudar vosotros, porque quienes conocéis mejor vuestra aplicación sois vosotros y por lo tanto pues sois los que mejor podéis chequear. Por supuesto nosotros os ayudamos a chequear en la nueva versión, pero el chequeo es importante que esté involucrado ya los usuarios clave de cada departamento o de cada tarea a realizar, ¿eh? Eso es importante. Y ya una vez que esto tenemos ya un OK, pues pasamos a lo que sería ya la implantación, el despliegue, por así decirlo, la instalación ya definitiva de la base de datos definitiva, el traspaso real de los datos, ya no solo de la empresa de pruebas que hacíamos aquí, sino de todos los datos, ¿vale? Y la formación correspondiente exclusivamente las novedades que vayan a ser utilizadas por los usuarios finales, porque del resto, pues, lógicamente ya sabéis utilizarlo. Va a funcionar de la misma manera. Lo único que sí que habrá una serie de novedades que impactarán. Pues eso es lo que tenéis que aprender, a trabajar en el nuevo contexto y a conocer esas nuevas novedades que impactan en vuestra funcionalidad. A partir de ahí también pues os proponemos un soporte igual que si fuera un despliegue convencional, ¿vale? Para tener cubiertas pues posibles errores de usuario o del sistema o cosas por el estilo. Y ya está, eso sería, digamos, el proceso de IBC App en cuanto al sistema de gestión del RP, ¿vale? De NAV. Para CRM, pues el proceso, como veis, es bastante similar, ¿vale? Lo único que tiene menos tareas a realizar. También es cierto que las modificaciones en el entorno de CRM suelen ser menores en general, digo. Suelen ser menores que en el contexto de Navision, ¿vale? En el contexto de NAV, del RP. Bueno, pues también, como veis, hacemos un estudio del cambio. Ahí también podemos comentaros si es mejor reimplantar o si es mejor hacer una actualización. Hacemos
pues una instalación de todo el conjunto de los elementos técnicos necesarios de Microsoft Dynamics CRM y de SQL y de lo que fuera, una actualización, ¿vale? Que serían ya todos los procesos del IBC App, ¿de acuerdo? Del propio IBC App, por así decirlo. La formación, lo mismo que en el caso anterior, sobre las funcionalidades nuevas que impactan a vuestro contexto de trabajo, y el soporte en arranque. O sea, como veis, es muy similar, lo único que con un despliegue un tanto más reducido en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí os ponemos un poquito el objetivo de cada una de estas partes, ¿vale? Lógicamente, lo primero de todo es estudiar la situación actual del proyecto desde la perspectiva funcional y técnica, puesto que ahí es donde vamos a decidir si actualizamos o hacemos una reimplantación, ¿vale? Las instalaciones, si dejamos ya si decidimos seguir adelante, pues ya realizamos esa instalación. La actualización, en los procesos de IBCA propiamente dichos, vendrían aquí, ¿de acuerdo? Con los correspondientes rollups y actualizaciones necesarias sin personalizaciones y después pues incorporando las personalizaciones. La formación, importantísimo, sobre ya la nueva plataforma, y el soporte, ¿vale? O sea, como veis es el mismo planteamiento pero un poquitín más reducido, sin más. Termino ya comentándoos un poquito los requisitos de información que necesitamos para llevar a cabo todo esto. Primero, necesitamos que estéis lógicamente con el contrato, lo que se llamaba antes el BREP o el EP, el Engagement Plan, en vigor, del plan de servicios de actualización de Microsoft, ¿vale? Es lo que os va a proteger, digamos, vuestra inversión y lo que nos va a dar acceso a poder hacer los procesos de actualización. Sin ese plan podemos hacer una reimplantación, pero no una actualización de versión, ¿vale? En cuanto a la información necesaria, pues la versión de origen, lógicamente, con el detalle de la versión, el tipo de implantación, es decir, qué áreas funcionales tenéis desplegadas, sin más, y entrar en más detalle, puesto que los vamos a analizar desde el punto de vista técnico, el número de empresas a traspasar, el número de sesiones concurrentes, es decir, de los usuarios, el tamaño de la base de datos en gigas actual. Si tenéis documentación funcional, pues nos va a venir muy bien. Si no la tenéis, pues no pasa nada. Actualizaremos en ella, pero vamos, siempre es mejor, pues si tenéis algo de documentación, pues ver un poquito para ratificar más que nada dentro de las áreas funcionales, pues qué módulos, qué funciones en concreto estáis utilizando, ¿vale? El tipo de base de datos que estáis utilizando, lo que os decía, si es la base de datos antigua o si es SQL, y si es SQL, ¿qué versión? ¿Vale? Porque no todas las versiones son compatibles con las nuevas versiones de Navision, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y si disponéis de un contrato de software assurance sobre el SQL, es decir, de actualización de versión sobre SQL, también para valorar si es necesario actualizar el motor de la base de datos o no, o simplemente actualizar lo que es el Microsoft Dynamics NEO. Aparte de eso, pues necesitamos en cualquiera de estos formatos, en FOB, en TXT o en FBK, una copia exclusivamente de los objetos. Aquí no nos vamos a llevar nada de vuestros datos, más que al final, cuando ya se define el proyecto, sí que necesitaremos lógicamente un conjunto de prueba. Pero lo único que queremos para el estudio, lo único que necesitamos para el estudio son lógica de negocio, en absoluto datos del negocio, ¿de acuerdo? Es decir, que no vamos a llevarnos ni datos de vuestros clientes, ni de vuestros movimientos, ni de nada para hacer el estudio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y, bueno, como opcional y muy recomendable, como os decía antes en la previa, pues revisión de esos informes para, bien a través de una herramienta de tracking o bien si vosotros ya los conocéis, pues para ceñirnos exclusivamente en los procesos a aquellos que vais a emplear y que estéis realmente explotando, ¿vale? Si aún así queréis, podemos, lógicamente, tenemos un acuerdo de confidencialidad, pero ya os digo que no necesitamos datos para realizar todo este estudio previo, ¿vale? Y por supuesto, pues esto sería sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. Lo que vamos a obtener con esto, pues es automatizar la evolución de la tecnología, de las plataformas, intentar minimizar la intervención técnica para que de esa manera, pues lógicamente el precio sea más competitivo. Disponer, y eso es muy importante, de una documentación del proceso, porque hasta ahora no teníamos documentación de nada muchas veces, y por lo tanto, pues reducir todo
los posibles errores, ¿no? Aumentar, por así decirlo, la metodología interna, la productividad interna, quiero decir. Podemos garantizar buenos resultados en cuanto a calidad, que a veces llegan incluso al 70% de la reducción de tiempo de traspaso de código, de lo que hemos visto de hacer una migración con IBCAP o sin IBCAP, pues hemos conseguido optimizaciones de hasta un 70% de tiempo, sobre todo en los chequeos y en los procesos de paro, digamos, ¿no? Cuando el sistema está parado para poder hacer la migración en sí, ¿no? del traspaso de los datos reales. Y esto se traduce hasta en un 40% también de reducción del coste total de la actualización, ¿vale? Bueno, básicamente esto es IBCAP. Espero que más o menos os haya quedado claro el proceso y, por supuesto, pues abrimos el turno de preguntas si queréis para... Eduardo, ¿me oyes, verdad? Sí. ¿Me confirmas? Sí, de acuerdo. Perfectamente. Sí. Bueno, pues la verdad es que tenemos un montón de preguntas a través del chat. Bueno, porque no tenemos tiempo y nos queremos siempre un poco ceñir a lo que es el horario, he seleccionado dos y una de ellas porque, bueno, se ha repetido en varias ocasiones y está relacionada con el sí, con un importante cambio que deben afrontar los CRPs, en este caso Navision o NIAV, y es afrontar un cambio que afecta bueno, en concreto es el suministro inmediato de información, que es una nueva legislación de ámbito fiscal y mucha gente pregunta, bueno, pues desde qué versión está soportada los cambios respecto del sí, cuándo va a estar previsto incorporarlo a su versión. Y bueno, en concreto la pregunta, bueno, es Enrique, lo que pregunta es ¿para qué versiones estará disponible el nuevo modelo de IVA, el sí? Vale, perfecto. Pues efectivamente eso es una adaptación de índole fiscal en España que creo que a partir de junio, si no me equivoco, va a ser obligatorio y que, por lo tanto, como cualquier otra, digamos, modificación fiscal o de ámbito legal o para la administración pública, pues es de obligado cumplimiento para el fabricante, pero lógicamente las versiones soportadas por el fabricante, que actualmente son 2013, 2013 R2, 2009, 2009 no, perdón, 2013, 2013 2015, 2016 y la última, 2017, ¿vale? Dentro de poco ya 2013 dejará de estar soportada. Entonces, digamos que Microsoft sí que ya los liberará en su momento. Cuando esto ocurra, lógicamente pues tendría que ser antes de junio para esas versiones. Nosotros en Ibermática lo que hacemos es que para cualquier cliente que tenga el contrato de soporte con nosotros, pues facilitamos el downgrade, digamos, o sea, los objetos, esos mismos objetos de Microsoft en versión en la versión que ellos tengan, 2009 o 5.0, versiones, digamos, anteriores a las soportadas, por así decirlo. Y además facilitamos de forma gratuita esos objetos. Y además os ayudamos también a incorporarlos a desplegarlos en vuestro servicio, ¿de acuerdo? En vuestra explotación, quiero decir. Hombre, este es un motivo más de cambio. No es el único, por supuesto, pero también es un motivo de cambio porque, lógicamente, en las nuevas versiones pues ya se incorporará también los temas de sí, pero hay tranquilidad porque tanto por parte del fabricante como por parte de Ibermática, del partner, pues va a estar contemplado ese tema, llegado a su momento. Lo único que sí que es importante tener en cuenta eso, que Microsoft solo lo va a liberar para las versiones soportadas, de 2013 para arriba. Sí, vamos a bajar una pregunta más, si te parece, una más, Eduardo. Sí. En cualquier caso, comentarles que están viendo ya en su pantalla una encuesta que siempre agradecemos que la cumplimenten porque nos ayuda siempre pues a mejorar este tipo de eventos que hacemos. Mira, hay otra más que está relacionada con elegir a qué versión se va.
Mira, Marisa se plantea un cambio de versión a la última versión. En este caso es de Navision 2017, pero está expectante por la salida de Dynamics 365, que bueno, vale. estamos hablando de final de año en todo caso. Respecto de migrar a la última versión o esperar a 365, ¿cuál sería un poco el planteamiento, en resumen? Vale, vale. Pues mira, tengo aquí una diapositiva. Ay, no tengo ya compartida la pantalla. Bueno, es igual. Tenía una diapositiva aquí que os podía mostrar, pero bueno, os la comento que tampoco hay mayor problema. Vamos a ver, estamos hablando de cosas tal vez diferentes. Microsoft Dynamics NV, la última versión que está disponible, es 2017. Paralelamente sí que tenemos Dynamics 365, que es, digamos que un conjunto de herramientas que proceden tanto de Dynamics AX como de Dynamics CRM en el propio en un entorno para trabajo en la nube, ¿de acuerdo? Ahí se incorporará también. Ahora mismo pues hay una serie de herramientas como pueden ser pues el Customer Services, el Customer Insight, el Field Services, el Project Services Automation, el Sales, en fin, un montón. El Marketing, por supuesto, y también Operation, que es la parte de Dynamics AX. Aquí se incorporará también la parte de Navision, que es probablemente en el último trimestre de este año, que se llama Dynamics Financials, ¿de acuerdo? Pero claro, prudencia ante esto, porque lógicamente estamos hablando de una beta o de digamos un lanzamiento de una versión pues muy nueva, que probablemente no salga disponible de entrada con toda la funcionalidad y que digamos que os va a afectar exclusivamente si pensáis trabajar en la nube, ¿de acuerdo? Porque si seguís pensando en trabajar en Navision, digamos en on-premise, con una licencia en propiedad y en vuestros servidores, pues lógicamente no se puede aplicar en Microsoft Dynamics 365, ¿de acuerdo? Es decir, la funcionalidad completa ahora mismo, en este momento, la tenemos exclusivamente en Microsoft Dynamics NV 2017 y por lo tanto pues no tendríamos por qué esperar respondiendo a la pregunta, no tendríamos por qué esperar a esa otra versión que cuando salga será limitada en cuanto a funcionalidad por lo que os acabo de comentar, ¿vale? Sí que lógicamente tendrá otras mejoras y probablemente pues otras áreas de evolución muy interesantes a tener en cuenta en el futuro, pero hoy por hoy lo que os puedo comentar es esto, ¿no? En cualquier caso, Eduardo, y por terminar sobre este tema, lo plantearemos también como una evolución, como una actualización del propio sistema de información de cualquier cliente, atendiendo siempre, bueno, pues a poder migrar a las nuevas versiones que vayan saliendo. Por supuesto, y de hecho así es. Realmente ahora, digamos que la versión problemática o el cambio problemático de versión es el que viene de una versión clásica, de un entorno clásico, a estos entornos nuevos del Role Center, del RTC, de la experiencia de usuario nueva, con esas pages y tal, pero también tranquilizaros en el sentido de que esto es un cambio pues completo de tecnología, ya no solo de funcionalidad, lo que se suele denominar un cambio de paradigma. Y eso pues implica muchísimo más esfuerzo, ¿no?, de lo normal. Ahora bien, si hay alguien que quiera migrar de 2013 R2 ya en formato RTC a 2015, pues verá que es muchísimo más sencillo, a 2017 quiero decir, pues verá que es muchísimo más sencillo. Y lo mismo digo pues de 2015 o 2016, es decir, dentro ya de las versiones tecnológicas nuevas, pues ocurre lo mismo, que es mucho más sencillo y por lo tanto mucho más económico, ¿vale? Y de cara a Dynamics 365, pues pasará 3/4 de lo mismo. El primer salto será más complicado, pero después ya saltos entre diferentes versiones de